Esto es Torre Fuerte. Escuchemos el mensaje Más que un árbol genealógico, Eva, con el pastor Arturo Muro, dando inicio a la serie de prédicas. Bienvenidos a esta reunión de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte, ustedes que están en el auditorio y también ustedes que nos están acompañando a través de la transmisión ahora o cuando se conecten después. En esta temporada normalmente hay diferentes ritos y costumbres de diferentes grupos religiosos para prepararnos para Semana Santa. Nosotros no somos una iglesia que sigue necesariamente esas tradiciones y costumbres, pero no es algo malo en pensar en lo que vamos a celebrar y vamos a recordar en la semana que llamamos la Semana Santa de la Crucifixión y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos desarrollado una serie de mensajes de hoy inicia hasta el último domingo antes del Domingo de Ramos, que trata de prepararnos un poquito como Dios preparó los tiempos para que en el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas 4, naciera Jesús de una mujer. Entonces vamos a empezar una serie el día de hoy que se llama Más que un árbol genealógico. Y déjame explicar por qué se puso este título. Vamos a tomar una selección de hombres y una mujer de las genealogías de Mateo y de Lucas para a través de ellos seguir la línea o la corriente de la ascendencia de Jesús como también las promesas del Mesías para poder nosotros prepararnos para Semana Santa al recordar cómo Dios preparó todo y en el cumplimiento preciso del tiempo ejecutó su plan de salvación para nosotros. Un árbol genealógico normalmente es una lista de antepasados o progenitores que vienen desde el inicio de nuestra línea genealógica hasta donde estamos el día de hoy. Ninguno de nosotros tiene una completa, ¿no? Algunos tienen una un poquito más llena, otros tienen un poquito más corta. La mía que yo vi fue a través de la familia Muro Bernal y llega hasta el siglo XVI. Hay un doctor judío que llegó a Cuba, de España, que está dentro de mi ascendencia. No me acuerdo cómo se llama y perdí el libro en una mudanza, así que no lo tengo, pero hasta el siglo XVI quizás, si los registros son los correctos. Pero ninguno de nosotros tiene una línea genealógica completa. En el Nuevo Testamento, como también en el Antiguo Testamento, las listas genealógicas que tenemos no tienen la intención de ser una historia completa de cada uno de los progenitores o antepasados de una persona. Son listas en donde Dios, el Espíritu Santo, seleccionó una parte de la genealogía, o sea, una parte de los antepasados, con un propósito que Dios tiene en cada una de ellas. Y eso es la diferencia entre un árbol genealógico normal y las genealogías de la Biblia. No tienen la intención de darnos un cuadro completo desde cero hasta donde ya termina la línea genealógica. Inclusive, no se deben usar para tratar de establecer algún tipo de cronología de la Biblia, porque no tienen esa intención. Cuando se mencionan edades, no tienen la intención de poder sumarlas para llegar a un conteo cronológico de los sucesos de la Biblia, y algunos han cometido ese error a través del tiempo, especialmente siglos atrás. Añadieron la genealogía, la primera que aparece en Génesis, añadieron todos los años y llegaron a la conclusión que el mundo fue creado 6,000 años antes de Cristo. Y obviamente choca inmediatamente con lo que le sabemos científicamente, y déjame aclarar, obviamente siempre la Biblia debe estar sobre la ciencia, pero en este caso hay evidencia abundante que no fue hace 6,000 años, no sabemos cuánto. Entonces sería un error así establecer una cronología. Entonces vamos a tomar una selección de los progenitores de Jesús o antepasados que tienen lecciones para nosotros. El día de hoy vamos a concentrarnos en una parte del Nuevo Testamento que es Mateo 1 y Lucas el capítulo 3, en donde tenemos dos genealogías de Jesucristo. En Lucas el capítulo 3 se piensa que es la genealogía de María, aunque ella no se menciona ahí, y en Mateo capítulo 1 que es la genealogía de José, para comprobar algo muy importante en la vida de Jesús. Entonces, estas dos son más que un árbol genealógico. No muestra la totalidad de todos los nombres involucrados en el nacimiento
de Jesús humanamente. Entonces vamos primero por la genealogía de Mateo, el capítulo 1. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, a Mateo, el capítulo 1, versículo 1. Y empieza diciendo lo siguiente. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí en ese título vemos cómo introduce Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, esta genealogía. Como ven, no es una genealogía completa, ¿no? ¿Por qué? Empieza con Abraham. Hay muchos progenitores de Jesús antes de Abraham, pero empieza con Abraham con un propósito que estoy a punto de mencionarles. Y continúa diciendo en el versículo 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y después saltamos al versículo 16 para no leerlo todo. Y otro Jacob, no es el mismo que se menciona en el versículo 2, engendró a José. Y fíjense en la descripción de José aquí. Marido de María, de la cual nació Jesús. Por eso se piensa que es una genealogía del padre legal de Jesucristo. Él no es el padre de Jesús, José. María, humanamente, sí es la madre de Jesús. Y termina llamado el Cristo. Entonces es una genealogía desde Abraham hasta Jesús, pero no considera los antepasados. Entonces tiene como propósito principal esta genealogía de Mateo de demostrar, especialmente a los judíos al cual este evangelio es dirigido, demostrar que Jesús es el Mesías prometido desde Génesis hasta Malaquías. Jesús es el prometido a Abraham y es el prometido a David, el último en esa línea de promesas, que sería el Mesías, el ungido, el esperado Salvador del mundo. Por eso empieza con Abraham y termina con Jesús, incluyendo al rey David. Génesis empieza diciendo en el capítulo 12, citado por Pablo en Gálatas 3, que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a la simiente es plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Por eso inicia Mateo con Abraham, para establecer que es la promesa cumplida a Abraham y también del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Esto quiere decir que Jesús es el Mesías prometido de todo el Antiguo Testamento y que cumple todos los planes de salvación. Es aquel por el cual los judíos habían esperado siglos, se habían clamado y pedido. No lo reconocieron cuando llegaron tristemente ese tiempo de visitación y por eso Jesús lloró sobre el templo. Pero el hecho es que lo estaban esperando. Pero no solamente los judíos lo esperaron en aquellos días, también es la persona que hoy necesitamos cada uno de nosotros. No tenemos que esperarlo ya en un sentido porque ya vino. Estamos esperando que venga otra vez. El punto es que el mensaje de Jesús es fidedigno y veraz. Porque no fue un invento de la nada, fue el cumplimiento de la palabra de Dios a través de siglos de tiempo. En segundo lugar, creo, podemos ver ahí que demuestra esta genealogía de Mateo dos cosas. La primera, que el plan de Dios permanece a través del tiempo y aún las dificultades que se presentan a través del tiempo. Todos estos personajes que se mencionan en las genealogías tienen una historia. Algunas las conocemos bien, otras no las conocemos, pero en cada una de las principales vemos que son incluidos ahí a pesar de sus debilidades y de sus errores, que en un sentido pudieran haber frenado el plan de Dios, pero Dios en su soberanía pudo resolver la situación. Por ejemplo, Abraham, que es el primero mencionado ahí. ¿Cómo pudo haber estorbado Abraham por un error el plan de Dios para que se cumpliera el linaje de Jesús? Recordarán que Abraham mintió y dijo que Sara no era su esposa, sino era su hermana. ¿Qué tal si el faraón, enojado por esa mentira, le hubiera cortado? No se hubiera cumplido la promesa a Abraham y toda la línea, pero Dios en su soberanía protegió todo ese proceso. Hablemos de Jacobo, el nieto. O más bien, vamos a hablar de Isaac, el hijo. ¿Qué hizo Isaac, el hijo? Favoreció a uno sobre el otro. Favoreció a Esaú sobre Jacobo.
y su esposa favoreció a Jacobo sobre Esaú, de tal manera que hubo enemistad entre esos hermanos por un buen tiempo. ¿Qué hubiera pasado si en ese enfrentamiento final, ya cuando Jacobo regresa a su tierra, Esaú hubiera cruzado el río y hubiera matado a su hermano que le robó la primogenitura? No. Vamos a Judá, al cual también se le prometió que sería un ascendiente de Jesús, el león de Judá, como cantamos. ¿Qué hizo Judá? No hizo cualquier cosa. Primero se casó con una cananea, no una hija de Dios. Y segundo, su nuera lo engañó porque no cumplió su promesa. Se acostó con su nuera llamada Tamar y la embarazó. Qué lindo cuento, ¿no? De un progenitor de Jesús. Y terminamos con David, cuya historia ustedes conocen bien. Adulteró con Betsabé y después fue el autor intelectual de la muerte de Urías, su esposo legítimo. Sin embargo, Dios usó todas estas personas como progenitores de Jesús, a pesar de su historia y sus errores. Y también demuestra estas genealogías que Dios es poderoso y fiel para cumplir sus promesas a pesar de todo. Se mantuvo el plan de Dios intacto desde el tiempo de Abraham en Mateo capítulo 1 hasta el tiempo de Jesús. Dios mantiene sus promesas. Se mantiene firme a pesar de todo lo que el hombre haga y a pesar de la oposición del mismo diablo. La fidelidad de Dios permanece para siempre. Veamos ahora la genealogía de Lucas en capítulo 3. Versículo 23 y después vamos a saltar al final de la lista genealógica al versículo 38. Noten, Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Ahora, inmediatamente notamos una diferencia aquí. ¿Con qué se empieza la lista en Mateo 1? Con Abraham. Y de Abraham a Jesús. Aquí, ¿con quién empieza? Con Jesús. Y después termina con Adán. Porque dice el versículo 38, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Por eso muchos piensan que esta es la genealogía de María. La secuencia es regresiva en vez de progresiva y muestra la ascendencia ya no de Abraham hasta Jesús, sino desde el principio del tiempo de Adán hasta Jesús. Aunque no se menciona aquí en Lucas el capítulo 3, María, que sí se menciona en Mateo el capítulo 1, perdón, Eva, no María, me estoy confundiendo. Eva, no se menciona Eva, ni tampoco en Mateo 1 ni en Lucas 3, menciona a Adán en Lucas 3, pero sabemos todos que la ayuda idónea de Adán fue una mujer creada especialmente para él como ayuda idónea, que se llamó Eva. Y Eva tiene una parte en la historia porque ella es la mujer que Dios usó como instrumento humano para que naciera el primer ser humano de una mujer. Eva fue creada por Dios. Ella fue la mamá del primer ser humano. Y por eso tiene una parte en esta historia. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice aquí, pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿Quién es la mujer aquí? Eva. Y entre tu simiente y la de ella. ¿Quién es? Tú, es Satanás. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Nueva versión internacional. En otras palabras, cuando Adán y Eva pecaron y comieron del fruto prohibido, hubo consecuencias para ambos que no tengo el tiempo de explicar. Pueden leerlas en Génesis el capítulo 3. Pero en el caso de la serpiente, la criatura que engañó a Eva, que es nuestro enemigo Satanás, el diablo, él fue maldito. No fue maldito Adán, ni tampoco fue maldito Eva. Dios les dio un plan de rescate. Pero en el caso de la serpiente, dijo en el versículo 14 de Génesis 3, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Una maldición declarada sobre Satanás. Que sin embargo, dentro de esta maldición, encontramos una profecía mesiánica, en donde está involucrada Eva. La primera profecía mesiánica de la Biblia precisamente es esta de Génesis, el capítulo 3, versículo 15. Aquí empiezan dos corrientes o dos líneas
que vienen desde Génesis hasta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Y aquí vamos a hablar de la primera, que son las profecías mesiánicas. Eso es, en Génesis el capítulo 3, versículo 15, tenemos la primera profecía mesiánica o la primera promesa que se extiende a través de las páginas del Antiguo Testamento, de una promesa mesiánica aquí a más de 350 promesas o profecías mesiánicas a través del resto de los libros del Antiguo Testamento. O sea, va de menos a más. Por otro lado, tenemos una corriente o una línea que va de más a menos, que es la ascendencia mesiánica. O sea, empezamos con Adán o con Eva, y de ahí, la simiente de Eva, vamos señalando sucesivamente diferentes personajes que van especificando de quién va a nacer el Mesías. Y saltamos obviamente de Eva, después a Noé, después en la Biblia saltamos a la promesa Abraham, de Abraham Isaac, no uno de sus dos hijos, no Esaú, sino Jacob, y de Jacob las 12 tribus de Israel, y de las 12 tribus Judá, y de los descendientes de Judá, David. Y ahí sabemos entonces, a través de esta línea de ascendencia y estas promesas mesiánicas, quién va a ser el Mesías, de quién va a nacer, y dónde va a nacer y qué va a hacer en su ministerio. De tal manera que cuando llegan los magos ahí a Jerusalén y preguntan dónde ha nacido el rey de Israel, el rey Herodes consulta con los sabios religiosos de aquellos días, inmediatamente le contestan. En Miqueas 5:2 señala a la pequeña aldea de Belén, a unos cuantos kilómetros al sur de Jerusalén, como el lugar en donde va a nacer el Mesías. Bueno, esos fueron los propósitos de estas dos corrientes o líneas, una de ellas genealógicas. Ahora veamos con más detalles este versículo 15, en donde dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Eva y Adán estaban ahí presentes escuchando esto. Apenas habían escuchado las consecuencias de sus acciones cuando Dios maldice a la serpiente con estas palabras. Anunciaban estas palabras un plan de redención para corregir el error de desobediencia y de pecado de Adán y Eva para toda la humanidad. Debían saber que aunque Satanás obtuvo su propósito al engañar a Eva, y Eva convencer a Adán de comer del fruto prohibido, que destruyó la comunión que había entre Dios el Creador y su creación especial, Adán y Eva. Y aquí señala que ese aparente triunfo de Satanás, que logró engañar y afectar el plan de Dios, que Dios iba a hacer algo. El triunfo de Satanás o de la serpiente no sería permanente. Aquí logró que pecara. Aquí logró que cayera el ser humano. Aquí logró que sufrieran consecuencias que todavía sufrimos todos nosotros. Pero su victoria no es permanente. Dios tiene un plan de salvación que Él cumple y cumplirá. La primera parte de esta profecía dice: pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿Cuándo hubo una amistad entre Eva y la serpiente? La Biblia no menciona que eran amigos, Tampoco menciona que eran enemigos. Era una de las criaturas, la serpiente, que andaba en el huerto de Edén. Y como no había enemistad en aquellos días, no había razón por la cual Eva no pudiera sostener una conversación con la serpiente, porque ella no lo conocía como el enemigo de Dios o como Satanás. Lo conocía como la serpiente. Es otra cosa si hablaba, y no, eso no vamos a meternos ahí, sería otra plática, ¿no?, para hablar de eso. Pero el hecho es que le habló y ella no le preguntó: ¿tú no me puedes hablar? No, había a lo menos una relación porque estaba en el mismo huerto. Pero ahora, al resultado del engaño y el pecado de Adán y Eva y esta maldición, ahora sí habría enemistad entre Eva y Satanás. Ya no se querían. Bueno, Satanás nunca la quiso, la engañó, pero Eva ya dejó de confiar en Satanás. Sabía que había un enemigo ahí que tenía que confiar en Dios para que cumpliera esta maldición y esta salvación de esto. Entonces, esa es la primera enemistad aquí. Pero también podemos hablar de la enemistad entre los descendientes de la mujer y los descendientes del diablo que menciona aquí.
¿Quiénes son los descendientes del diablo? Él no tiene descendencia física. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice que aquellos que todavía se rebelan contra Dios, que rechazan creer en Dios, que no creen en Dios, que son incrédulos, son los hijos del diablo. Se menciona literalmente así. No que literalmente son hijos de él, pero están siguiendo las corrientes del príncipe del aire, a veces sin saberlo, pero están siguiendo lo que él quiere hacer con nosotros. Entonces, esos son los hijos de Satanás, o del diablo, o de la serpiente. ¿Quiénes son los hijos de Eva? Todos nosotros somos hijos de Eva, pero especialmente los hijos de Dios, los que creen en Jesús. Y ha habido enemistad hasta el día de hoy entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. Quizás ha habido tiempos en donde esa enemistad no se ha notado tanto. Por ejemplo, en nuestra cultura latinoamericana o en nuestro contexto en la República Mexicana, por un buen tiempo los valores de la cultura y la sociedad se asemejaban a los valores de lo que es la Biblia, lo que enseña la Biblia en el sentido moral. Lo que enseña la Biblia acerca del hombre y la mujer, lo que enseña la Biblia acerca del matrimonio, lo que enseña la Biblia acerca del pecado y la salvación. Estaban bastante, yo sé que había diferencias, ¿no? Pero estaban bastante en común los valores a lo menos. Hoy en día eso ya no es cierto. En una manera ascendiente y creciente, los valores que está adoptando esta cultura en la actualidad van en completa oposición a lo que enseña la palabra de Dios. Y los hijos de Dios, especialmente las nuevas generaciones, van a estar viendo y sufriendo esas consecuencias. No tanto como yo las sufrí en mis tiempos, porque crecí en otros tiempos. Yo soy viejo, pero los jóvenes especialmente. No puedo decir la ilustración porque estamos en transmisión. Después se les digo, ¿okay? Porque voy a arruinar muchas cosas si digo algo aquí. No moralmente, ¿eh? Es acerca de una película del final. Si la digo, todo el mundo lo va a saber y después me van a acusar de quitarles la conclusión a una película. Para mostrarles cómo es que en todo lo que estamos viendo hoy en día, en series de televisión o de cable o lo que tengan, en películas, se nos está imponiendo una cultura que no es la cultura cristiana, no son los valores cristianos, y nuestros niños y nuestros están creciendo como si eso fuera la normalidad, que no hay nada malo con eso, todo el mundo lo hace, se convierte en algo popular, y entonces empezamos a ver que la cultura empieza a entrar en una oposición creciente a los hijos de Dios. A esto se refiere esta maldición. Y por último, está la enemistad entre la simiente de ella y en singular, la simiente de Satanás. Y esto es en relación a Satanás y a Cristo. Esta enemistad entre estos dos. Satanás sabía de esta maldición. Satanás sabía que Jesús nació en el cumplimiento del tiempo de una mujer de acuerdo a lo que Dios había prometido. Satanás sabía cuál era la obra de Jesús, de salvar a aquellos que se habían perdido. Satanás ya sabía su destino, que este Hijo de Dios llamado Jesús, el unigénito del Padre, iba a ser aquel que iba a aplastar su cabeza. Por lo tanto, desde el inicio del nacimiento de Jesús, Satanás trata de cambiar la historia y trata de cambiar su destino. ¿Qué es lo que sucedió en el nacimiento de Jesús? Cuando el rey Herodes se da cuenta que hay una competencia en Belén, mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, la muerte de los inocentes. Tratando de matar a Jesús. No lo logró porque Jesús protegió lo que él quería hacer con Jesús. Y brincamos ahí unos 30 años en el futuro, cuando Jesús empieza su ministerio público. Después de ser bautizado, ¿a dónde es llevado? Al desierto. ¿Y qué sucede en el desierto? Continuamente es tentado por el diablo para cambiar su misión, para dejar su misión. Varias ocasiones en el ministerio de Jesús también trató de intervenir a través de influir en personas. Pedro, cuando sabe que Jesús tiene que ir a Jerusalén a sufrir y morir, le dice: ¡en ninguna manera! ¿Y qué le dice Jesús? Quítate, Satanás, que estaba influyendo en Pedro. Y obviamente tenemos que hablar de Judas Iscariota. En su corazón entró el diablo y ese fue el que entregó a Jesús para su muerte. Y obviamente el viernes de Semana Santa, a través de esa traición,
Jesús es crucificado y el diablo estaba sonriendo. Satanás dijo, ya, estorbé los planes de Dios, porque ya murió Jesús. Ya no puede aplastar mi cabeza, y estaba completamente equivocado. Noten la segunda parte del versículo 15. Ahí dice, una herida mortal va a sufrir la serpiente y una herida no mortal va a sufrir la simiente de la mujer. ¿Cuál fue la herida no mortal que iba a sufrir Jesús? La cruz. Sí, murió. Pero los 3 días que pasó, resucitó y fue declarado el Hijo de Dios con poder. Así que no fue una herida mortal. Pero en ese momento, en la cruz del Calvario, Jesús triunfó sobre el pecado, en la resurrección sobre la muerte y sobre Satanás, aplastando su cabeza, sellando el destino de Satanás para siempre. Vean conmigo, hay primero Juan capítulo 3, versículo 8, en donde dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo desde Génesis hasta los tiempos de Jesús y posterior. La Biblia es clara en que Satanás es un enemigo derrotado. Su cabeza fue aplastada en la cruz por el Rey vencedor, nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento da amplia evidencia de esto. Pero esto plantea una pregunta muy importante, muy práctica. Si eso es cierto, ¿por qué todavía se liberan batallas espirituales en contra de huestes celestiales? Efesios 6:10. ¿Por qué Satanás sigue siendo un enemigo tan formidable si ha sido vencido? ¿Por qué seguimos envueltos en un conflicto después de la aplastante victoria de Cristo sobre Satanás en la cruz? Para contestar eso tenemos que entender los tiempos de Dios y el proceso de esta maldición. Primero, fue declarado maldición en Génesis 3. Segundo, empieza a aplastar la cabeza Jesús de la serpiente durante su ministerio, al rechazarle. La conquista lograda en la cruz es definitiva, el precio pagado. Solo mediante la muerte podía quebrantar al poder del diablo, que está derrotado de tal manera que cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, el poder del maligno sobre nosotros está quebrantado y podemos confiar en el poder de Dios como nuevas criaturas para levantarnos en todos los sentidos. Únicamente, dice Hebreos 2:15, de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el pecado, por temor a la muerte. Y según Pablo en Colosenses 2:15, dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero la historia no termina ahí. A través de la historia de la iglesia, con esta enemistad entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, continuamente a través de la predicación de la palabra, estamos batallando con huestes celestiales, como dice Jesús en Mateo 16:18 a Pedro, tú eres la roca y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y cada vez que predicamos el evangelio y cada vez que una persona recibe a Jesús, el poder del diablo en esa persona o sobre esa persona es destruido. Y ahora el poder de Dios nos puede levantar. En esa manera seguimos aplastando. Pero en el final vamos a tener que esperar hasta que Cristo venga. O sea, todavía no es el final de la historia. Está condenado, pero así como algunos son sentenciados y todavía no están en la cárcel, así Satanás está sentenciado, pero todavía no está en el lago de fuego, que viene en Apocalipsis el capítulo 20. Por lo tanto, como está sentenciado, sabe cuál es su destino. Y no se puede escapar de él porque ya la victoria se declaró. Anda como león rugiente buscando a quien devorar porque quiere compañía en el infierno y en el lago de fuego. No como los pastores que andamos como leones rugientes buscando a quien cazar, no. Anda como león rugiente buscando a quien devorar porque está lleno de ira. Sabe que ahí va. Nada va a parar esa historia, ahí va. Pero antes que eso sucede, que es algo que todavía no ha sucedido, pero que sí va a suceder en el futuro, quiere llevarse con él todos los que sean posibles. Ya se había llevado al principio la tercera parte de los ángeles, ahora quiere llevarse todos los humanos que pueda llevarse.
Por eso anda como león rugiente. Es una sentencia segura y el diablo conoce bien su destino. Aunque el diablo ha sido derrotado, no quiere reconocer la derrota. Aunque ha sido derrotado, todavía no ha sido eliminado. Por eso, todavía está activo. Bueno, si está activo, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es la postura del creyente? ¿Cuál debe de ser? Primero, no abrirles puertas, por favor. Es un enemigo poderoso. No necesita una invitación nuestra. Está ahí, tentando, obrando. Nosotros no tenemos que abrirles puertas porque entonces podemos tener problemas, porque le estamos dando una invitación aunque somos hijos de Dios. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27 dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis. No dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Y después el versículo 27 dice, para no dar lugar al diablo. Hay varios textos así en el Nuevo Testamento en donde por nuestras actitudes o acciones nosotros le abrimos una puerta para que el enemigo entre, siembre cizaña, división y destrucción en nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias y nuestra iglesia. El rencor guardado que se convierte en amargura, contamina y abre puertas para que el diablo actúe negativamente en nuestras vidas. Así que no le abren puertas, por favor. No tenemos que invitarlo a nadie, porque mayor es el que está en nosotros que está en el mundo. 2, debemos respetar. O sea, es un enemigo formidable, pero no es Dios. No es omnipotente, no es omnipresente. Tendrá muchos demonios a su lado y seres humanos influidos por él, pero no es Dios, no tiene el poder, no puede hacer nada sin que Dios le dé permiso. Lean el capítulo 1 y 2 del libro de Job. Respetar, pero no temer. ¿Por qué? Porque el que está en ustedes es el más poderoso que el que está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Regresando a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9, esto es lo que debemos hacer. El versículo 8, otra vez, esta es nueva traducción viviente. Creyentes, es palabra mía. Estén alertos, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Cuídense. 2, versículo 9. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe, porque es más poderoso Dios que el diablo. Y saltando ya para terminar a Santiago 4, versículos 7 al 8, dice lo siguiente. No seamos orgullosos, dice lo siguiente. Santiago 4, 7. Así que humíllense delante de Dios, confíen en Él. No confíen en su sabiduría o su propia capacidad. Resisten al diablo, y al resistir al diablo con el poder de Dios, que es más poderoso que aquel que está en el mundo, Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Respeten, pero no temen. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos que tú eres Dios soberano y Dios poderoso. Y no hay nada que puede suceder. No puede suceder nada, absolutamente, Dios, si tú no lo permites. Así que ayúdanos a resistir a ese enemigo. Ayúdanos a no temer y seguir siendo tus hijos, no solamente a través de nuestros labios, sino también en nuestras vidas. Protégenos de esas puertas que el enemigo quiere abrir en nuestras vidas para sembrar cizaña, división y destrucción. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222-253046 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.